Ok, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Eh, Vamos a compartir la pantalla para iniciar esta clase. Si hay hermanos presentes o si no, pues sean todos bienvenidos. También los que van a ver esta grabación tiempo después, en el transcurso de la semana, este, que sea pues, de bendición para cada uno de ustedes. Aquí a continuación en la presentación que vamos a ver, que hemos preparado para ustedes en PowerPoint. Usted va a encontrar ahí pues, la presentación, nuestros datos, todo qué se trata la clase. Y bueno, con la ayuda del Señor esperamos que sea de bendición. Un momento mientras se va preparando lo que es la presentación. Muy bien, aquí tengo una presentación en lo que es PowerPoint para todos ustedes. Muy bien, bienvenidos a la primera clase de el Instituto Bíblico Cuadrangular mediante esta plataforma de Zoom. Recordar a Timoteo 2:15, tal vez lo puede comenzar a ver ahorita en pantalla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad de nuestro Instituto Bíblico Cuadrangular a nivel nacional, a nivel general, que nos habla a nosotros de la importancia de esta preparación, de esta capacitación que es el Instituto Bíblico Cuadrangular, que es una gran bendición para nosotros como profesores y como estudiantes de la palabra del Señor. Muy bien. Luego, eh, le estaremos compartiendo en este curso, como lo puede ver en pantalla, tal vez ya se puede ver lo que es este material de hermenéutica. Nos vamos a basar en este libro, el libro de hermenéutica bíblica, escrito por Henry A. Wilkeler, como aparece ahí en la pantalla, hermenéutica bíblica. Muy bien, hermenéutica bíblica, si usted ya se lo imprimieron, usted lo pudo comprar. Yo le recomiendo, si puede hacer el esfuerzo de comprarlo, sería una gran bendición para su biblioteca personal. Muy bien, si no, entonces cada semana vamos a tratar de compartir lo que son los resúmenes, hermenéutica bíblica, y a continuación quiero presentarme como facilitador, su servidor, eh, Jonathan Estriví. Muy bien, tal vez lo puede ver ahí en pantalla. Jonathan Estriví Núñez, un gusto, desde Paso Canoa, frontera con Panamá, de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular de Costa Rica, director del Instituto Bíblico Cuadrangular, de la sede que está aquí en Paso Canoas, y ahí está en la foto con mi esposa. También, por la gracia del Señor, actualmente somos directores del Departamento de Educación Cristiana en la Iglesia Manantial de Vida, donde pastorea nuestro Pastor Evelio Gómez. Luego, también aquí mismo en la Iglesia Manantial de Vida de Paso Canoa somos parte de lo que es el concilio local o consejo de ancianos. Director, fui director local de jóvenes a nivel zonal, regional, luego nacional. Todo esto, alrededor de 20 años de mi vida dediqué a lo que es el trabajo con jóvenes, aproximadamente del año 2000 al 2022. También me desempeñé como evangelista en esta zona. Actualmente soy técnico de laboratorio en el Hospital de Ciudad Neily y bachiller en trabajo social por la Universidad Libre de Costa Rica, la ULICORI. Muy bien. Algunas generalidades de este curso después de habernos presentado con mucho gusto. Esperamos que sea de gran bendición para ustedes en su vida personal y en su ministerio. Muy bien. Eh, la descripción del curso
quiero leerlo para ustedes, como está en el sílabo que le hemos compartido. En esta parte de la interpretación bíblica se trata sobre la interpretación del Antiguo Testamento, de su estructura histórica teológica, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el discernimiento de los elementos continuos y discontinuos, la diversidad y las limitaciones de las normas, el fondo cristocéntrico, la legitimidad y límites de la tipología, el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento y las formas literarias. Muy bien, después de haber leído esto y antes de entrar a un punto más importante, quisiera empezar con una oración para presentar este espacio delante del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias. No sé si mis hermanos lo están viendo en la mañana, en la tarde, pero que sea de gran bendición. Quiero pedirle al Espíritu de Dios que tome el control. Hermanos se encuentran atravesando alguna prueba, alguna situación, tiene alguna limitante, que en este momento tú tomes control de sus vidas, de su mente, de su corazón, para que esta enseñanza sea de gran bendición para su vida, Señor. Si hay algún enfermo, sánale. Si hay alguno con situaciones, ayúdale en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, algo importante después de haber orado en este curso, como lo es también, ya hemos visto lo que es la descripción. Más importante de este curso es que sea de bendición para usted, que sea de aporte para su ministerio. Algunas generalidades dentro de lo que es el curso, mientras se carga ahí el PowerPoint. Muy bien. Dentro de lo que son las generalidades del curso también, después de haberle compartido a través de este espacio, eh, quiénes somos nosotros. Mi esposa y yo, un matrimonio que por la gracia del Señor servimos al Señor aquí en Paso Canoas. Muy bien. Cosas importantes del curso también. em, Se encuentra en la página 13 de este libro que estamos estudiando para lo que es el tema de la hermenéutica. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Que es muy, muy, muy importante saber que al terminar este capítulo, el lector podrá definir los términos hermenéutica, hermenéutica general y hermenéutica especial, descubrir las diversas esferas del estudio bíblico, lo que es el canon, la crítica textual, histórica y lo que es la exégesis. Yo quisiera que usted se aprenda esta palabra, exégesis, que es muy importante para nosotros. La idea es que en medio de este curso y al finalizar usted se convierta en un exégeta. Vamos a ver qué significa esto en la enseñanza de la palabra del Señor. También explicar las bases teóricas bíblicas de la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? Identificar 3 puntos de vista fundamentales de la doctrina, inspiración y explicar las implicaciones para la hermenéutica en estos puntos. Identificar 5 problemas de controversia en la hermenéutica contemporánea y explicar cada una de en unas cuantas oraciones, algo que sea sencillo para usted. ¿Qué es la hermenéutica? Y esta es pregunta de examen de inmediato. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Cuál es su origen? La palabra hermenéutica viene del griego Hermes. Y ahí le puse esta imagen. Siempre me gusta acompañar la enseñanza con imágenes. Hermes, del griego Hermes. Hermes era el mensajero de los dioses según los griegos. La palabra Hermes significa el mensaje o el portador del mensaje. Ya separamos de lo que era este mensajero de los dioses y lo llevamos al contexto nuestro como las personas que somos los enviados de Dios a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Se define como, y esto es muy importante, esto quisiera que se lo grabe para siempre en su corazón y en su alma. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Esto es clave para usted y para mí. La ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Muy bien. ¿Por qué se le considera ciencia y arte a la hermenéutica? Se le considera que es una ciencia de las ciencias bíblicas auxiliares de la teología, ya que se basa en la observación de la Biblia y contiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Esta es la base de la ciencia. ¿Y por qué
Hermenéutica es una ciencia. Se le considera arte porque su comunicación es flexible por esto. Muy bien. La hermenéutica general y eh, perdón, que la anoté mal, la hermenéutica general. Vamos a ver primero qué es la hermenéutica general. Es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Incluye el análisis histórico-cultural, contextual, léxico, sintáctico y teológico. Esto es la hermenéutica general. Y la hermenéutica especial, que en el título lo anoté mal. La hermenéutica especial es el estudio de las reglas que se aplican en géneros específicos como parábolas, alegorías, tipos y profecías. Vamos a ver la diferencia de estas cosas, que la hermenéutica general se basa en el estudio que rigen las reglas de la interpretación. La Biblia tiene reglas de interpretación que vamos a ver a continuación. También estas reglas se basan en el análisis histórico y cultural, contextual, lo que pasaba alrededor de lo que estamos leyendo, por qué la Biblia decía algunas de estas cosas. También la hermenéutica especial es el estudio de las reglas que aplican a géneros específicos como parábolas, alegorías, cómo diferenciar cuándo cómo se interpreta algo como simbólico y cómo algo no se debe interpretar simbólico, sino literal. Muy bien. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica y su importancia? Lo vamos a ver de esta manera. Hay un abismo histórico por el hecho de que nos hallamos ampliamente separados en el tiempo de los escritores y los lectores originales. La Biblia no fue un libro escrito en español, menos en español castellano y menos en español latino, que es el que hablamos nosotros. Tenemos que entender nosotros que cuando estudiamos la palabra del Señor fue escrita en diversos idiomas y que ninguno era español, menos de Costa Rica, menos nuestra versión costarricense, que fue escrito en las antiguas lenguas como el hebreo, el arameo y en griego. Y el contexto histórico era en otra época y fue escrito y dirigido a otras personas muy, muy distintas de nuestra manera de vivir o de pensar en otro tiempo. Entonces, un buen estudiante de la palabra del Señor, un buen maestro, un buen predicador de la palabra del Señor, cuando lee, cuando analiza un pasaje bíblico, tiene que entender eh, que fue escrito para otras personas en otro tiempo. Muy bien. El ejemplo de Jonás y su visión respecto a los ninivitas. Siempre los predicadores y maestros hablamos de que Jonás no quiso ser obediente a la palabra del Señor porque los ninivitas eran malos. Si usted y yo entramos en un análisis de qué era lo malo que hacían los ninivitas, si analizamos por qué Jonás no quería ir, eh, podemos entrar en un estudio que nos diga a nosotros, nos arroje más información. Y esto es lo importante, que el predicador, el maestro de la palabra del Señor, no se puede quedar solamente con lo que leyó, sino que tiene que entrar en un análisis profundo de la palabra del Señor. ¿Qué otras referencias hay del libro de Jonás? Si hay en el Nuevo Testamento, si se mencionó a Jonás en el Nuevo Testamento y qué decía la Biblia. Investigar qué dice la historia de quiénes eran los ninivitas. Quiero hacer un paréntesis y contarte algo. ¿Sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive, por ejemplo? Porque los ninivitas tenían la mala costumbre de asesinar a las personas, sus enemigos, a los visitantes que eran desagradables, que traían un mensaje desagradable como el que traía Jonás, que no era un mensaje agradable, sino de destrucción, y mataban a las personas emparedados, así como lo está oyendo. Habían dos muros enormes y tiraban las personas ahí. Morían las personas del fondo y le tiraban otras personas encima, y las personas que caían encima morían porque no podían salir ahí. Morían por el hedor y la pudredumbre de las personas muertas. Los gusanos de las personas que murieron antes se comían también a las personas que venían cayendo en ese lugar. Entonces, por eso era una de las razones por las cuales Jonás no quería ir ahí. Te estoy hablando así rápidamente porque tenemos poco tiempo. En segundo lugar, hay un abismo cultural que resulta del hecho de que hay diferencias importantes entre la cultura de los antiguos hebreos y la nuestra. Entonces, esto es importante saber a quién fue dirigido a los antiguos hebreos, ni siquiera a los hebreos de este tiempo. Es muy importante la historia. Cada uno de nosotros mira la realidad a través de ojos condicionados por nuestra cultura
y una variedad de otras experiencias. No podemos leer la Biblia solamente desde nuestro contexto latinoamericano, occidental. Tenemos que tener noción, hermanos y hermanas, de que fue escrito para personas de hace de cientos y hasta miles de años en el pasado que vivían en otras culturas. ¿Ok? ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? Y esto es muy importante. Aquí dice, un tercer bloqueo a la comprensión espontánea del mensaje bíblico es el abismo lingüístico. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, tres idiomas que tienen estructuras, modismos muy diferentes de los nuestros. Vamos a ver una explicación y ejemplos de esto. Considérese la distorsión en el mensaje que pudiera resultar, por ejemplo, si fuéramos a traducir la frase inglesa, présteme mucha atención. I love to see ill glory pain to receive. Al español, escuche cómo se traduciría esto literalmente. Este es un ejemplo. Muy bien. Se traduciría al pie de la letra y diría la siguiente manera si lo traducimos y no entendemos que hay un modismo ahí. Me encanta ver la vieja gloria pintar la brisa. No tiene sentido. Si nosotros estudiamos un poquito el idioma inglés, entenderíamos lo que esto quiere decir. Una traducción con un buen sentido, conociendo los modismos del idioma inglés, como ejemplo, traduce esto de la siguiente manera. Me gusta ver la bandera norteamericana tremolar al viento. Eso es lo que significa All Glory. Se refiere a la bandera de los Estados Unidos. Y paint the breezy quiere decir ondular al toque de la brisa. Imagínense. De la misma manera vamos a encontrar en la palabra del Señor modismos como estos, que es necesario, por eso es importante la hermenéutica para poder comprender qué trataba de decirnos o qué trata de decirnos la palabra del Señor en esto. Es necesario entonces entender que hay abismos culturales, históricos, lingüísticos, filosóficos que bloquean una comprensión espontánea y exacta de la palabra de Dios. Cuando nosotros no hacemos uso correcto, no tenemos conocimiento de estas cosas a través de la hermenéutica, el conocimiento o la intención de Dios se va a bloquear para nosotros. Por eso es importante la hermenéutica, el estudio de la hermenéutica como una ciencia bíblica. Algo hermoso que quiero compartirles también, que he resumido del libro para ustedes, es la doble paternidad literaria y el sensus plenior. Acompáñenme, hermano. Los autores humanos y el autor divino trabajaron juntos o fluyeron juntos para producir el texto inspirado. Esa Biblia que usted tiene un doble autor. En primer lugar, Dios. Y en segundo lugar, ya sea el profeta, el escriba, el escritor de esa Biblia. Los apóstoles, quien haya sido. Por ejemplo, el libro de Daniel tiene dos autores, una doble paternidad literaria. Daniel el profeta, pero en primer lugar Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró la escritura. Eso es lo que se llama la doble paternidad literaria. Muy bien. ¿Qué significado tenía en mente el autor humano? Analícelo un momentito. ¿Qué pensaba Daniel cuando escribía su libro? ¿Qué significado quiso dar Dios a través del libro de Daniel? Aquí hay dos formas de pensar dentro de un mismo libro. Y esto es lo que se llama un sensus plenior. Quiero, hermano, hermana, que lo capte muy bien. Después, a través del grupo de WhatsApp, usted puede preguntar si esto le quedó confuso o difícil de entender. Con mucho gusto, yo le puedo aclarar. El significado que procuró dar el autor divino excedía al del autor humano. Esto es una pregunta. ¿Será que el significado que procuró dar Dios excedía al del profeta Daniel? Permítame decirle que probablemente sí. Se ha debatido durante siglos la cuestión de si el texto bíblico tiene o no un sentido más amplio. Esto es lo que se llama el sensus plenior, que el que tenía en mente el autor humano, o quiso decir en el texto inspirado. Sí, claro, Dios tenía un, una intención superior, este, una intención superior. Muy bien, muy bien. Creo que hay hermanos que están entrando, ya les di a admitir.
a la sala y es una bendición compartir con ustedes. Un gusto saludarles. Dios les bendiga. Ya hemos hecho toda la presentación de su servidor como maestro en esta noche. Y estamos explicando lo que es la doble paternidad literaria y el sensus plenior. Bienvenido, y bienvenidas los hermanos, bienvenidos y bienvenidas, a esta primer clase. Nos quedan algunos minutos para continuar explicando. Estamos en lo que es la doble paternidad literaria y el sensus plenior. La doble paternidad literaria de un libro, por ejemplo, poníamos el ejemplo del libro del profeta Daniel. Tiene dos autores, uno el autor humano, que era el profeta Daniel, dos o uno en primer lugar, el Espíritu Santo, quien inspiró el libro de Daniel, por ejemplo. Muy bien, vienen algunas preguntas que quiero repasar. ¿Qué significado tenía en mente para el profeta Daniel como autor humano? ¿Y qué significado quiso dar Dios, el autor divino, al libro de Daniel? Ok, significado que procuró dar el autor divino, el significado que procuró dar el autor divino excedía al del autor humano. Aquí es donde todos deberíamos de decir amén, porque la intención de Dios era más grande que la que tenía el profeta Daniel. Se ha debatido durante siglos la cuestión de si el texto bíblico tiene o no un sentido más amplio. Deberíamos de decir amén a esto. El propósito de Dios era más grande que lo que veían los profetas. La intención de Dios era más grande que lo que veían los escritores. Vamos a ver un ejemplo a continuación de estas cosas. Muy bien. Un ejemplo del sensus plenior. Por ejemplo, y bienvenidos hermanos, hermanas que nos acompañan en esta noche. Daniel capítulo 12, verso 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mira, el profeta Daniel estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, pero su mente, su capacidad no le daba para entender las revelaciones que el Señor le había dado, porque algunas eran para el tiempo del fin, algunas eran para nosotros, no eran para su tiempo. Esto es lo que se conoce como un sensus plenior, cuando la intención de Dios va aún hacia el futuro y rebasa el presente. Un ejemplo de estas cosas fue la visión de Daniel acerca, mira, él le puse una carita ahí, hermano. La profecía de las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel, por ejemplo, es una profecía que va para cientos de años en el futuro, incluyendo el nuestro, hasta milenios en el futuro. Muchas cosas que Daniel escribió, de las cuales él vio y escuchó del ángel del Señor, no las pudo entender porque no eran para su época, eran para el futuro. Muy bien, esto es lo que se llama un sensus plenior, cuando el propósito de Dios supera al propósito del profeta que estaba escribiendo, del apóstol que estaba escribiendo. Esto es un sensus plenior, cuando el propósito de Dios va más adelante y supera al del escritor. Vamos a ver otro punto ahora que se refiere a la interpretación literal, figurada y simbólica de las escrituras. La Biblia contiene símbolos, contiene figuras, y contiene interpretaciones que no son simbólicas. Tenemos tres tipos de temas a estudiar. ¿Cómo saber y entender, por lo tanto, o enseñar y predicar las figuras o símbolos de la escritura? ¿Cómo hago si estoy hablando de alguna parábola o si estoy hablando de algún tema que viene en un símbolo, que viene, ¿cómo hago para saber si algo es simbólico o si es literal? Escúcheme, estimado hermano estudiante de la palabra del Señor. Es tarea de excelentes exégetas. Voy a utilizar esta palabra. De aquí en adelante, yo le considero a usted, la palabra del Señor le considera a usted un exégeta. ¿Qué significa exégesis? Extraer el verdadero significado de la palabra de Dios. Alguien que busca, alguien que estudia, alguien que ora y le pregunta al Espíritu Santo qué quiere decir este símbolo. ¿Debo decir esto como un símbolo o debo decirlo como algo literal de la escritura? Muy bien. Vamos a responder a la pregunta, ¿cómo saber y entender? Regla general de la hermenéutica.
Pregunta de examen, estimado hermano y hermana, en esta noche. La regla general dice que la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia no requiere mi ayuda para ser interpretada. Esto es muy importante. La Biblia interpreta a la Biblia. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. La Biblia no requiere mi ayuda. Yo quiero que se agarre bien de su asiento, hermano, hermana. Esto es muy, muy importante. Yo quisiera que lo grabes en tu corazón. Regla importante en la hermenéutica, que es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. La Biblia interpreta a la Biblia. Subráyelo, por favor. Vamos a ver ejemplos. Interpretación literal, figurada y simbólica de las escrituras. Un ejemplo, regáleme su total atención. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Muchos se han preguntado qué quiere decir esto. Algunos dicen esto significa, por ejemplo, la iglesia tradicional dicen esto de la Virgen María, pero no. La Biblia interpreta a la Biblia. Vamos a analizar esto. Aquí le traje un dibujito de esto. ¿Cuáles son los símbolos que aparecen aquí? Aparece el sol, aparece la luna y aparece 12 estrellas. ¿En qué otra parte de la Biblia aparecen estos símbolos? ¿Qué quiere decir esta visión que tuvo el profeta, que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando recibió la visión de Apocalipsis, donde apareció una señal de una mujer vestida de sol, con la luna en sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza? Estos tres símbolos vuelven a aparecer en la Biblia en Génesis 37:9. Soñó aún otro sueño, está hablando de José, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y a su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? De inmediato, el patriarca entendió que hablaba de la nación de Israel, de quien saldría él como patriarca, su esposa y sus 12 hijos. Muy bien, esto es una interpretación correcta de la escritura. ¿Sabes cómo vas a interpretar correctamente la escritura? Utilizando la misma escritura. Un exégeta, alguien que busca la correcta interpretación de la Biblia, lo que hace es que compara un versículo con otro, que lee, que estudia profundamente, que ora y le pregunta al Espíritu Santo qué quiere decir esta parte de la escritura. Factores espirituales en el proceso de percepción. Mire, algo importante en la parte espiritual. La Biblia es un libro espiritual y algo importante, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, qué bueno que son las herramientas exegéticas o las herramientas de la hermenéutica, pero permítame decirle que lo primero que un maestro de la palabra del Señor tiene que hacer es orar. Un estudiante de la escritura lo primero que tiene que hacer es orar y decirle al Espíritu Santo que le revele, porque Él es el autor espiritual de este libro. Hacemos muchísimo, sí, analizando el contexto espiritual, el contexto histórico, filosófico, la cultura de Israel, todo esto es muy importante, pero lo primero que tienes que hacer es pedirle al Espíritu Santo revelación. El verso 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. El, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otro punto, la cuestión de la infalibilidad. ¿Será que la Biblia contiene errores? ¿Será que la Biblia es infalible? Hay dos formas de pensar al respecto. Los evangélicos conservadores, que creen que la Biblia está totalmente sin error, y los evangélicos liberales, los que creen que la Biblia no tiene error cuando habla de asuntos de salvación y de la fe cristiana, pero que puede tener errores en asuntos históricos y otros detalles. Los grupos que comienzan poniendo en duda la validez de los detalles de la Biblia, finalmente llegan a poner en duda doctrinas mayores también. Hay personas que dicen: no, la Biblia no contiene errores cuando habla de la salvación. Estos son los liberales.
pero lastimosamente ellos terminan aceptando también la homosexualidad, terminan aceptando la pedofilia, otros pecados, hermano. Entonces, tenemos que pensar y creer nosotros para siempre que la Biblia es un libro que no contiene errores. Muy bien. ¿Sabe cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Esto es tarea nuestra. Cualquier aparente error es tarea de comparación entre versículo y versículo, análisis y estudio usted, de usted, hermano, hermana, de mí también. Estudio de nosotros como exégetas. Muy bien, nos queda poco tiempo para terminar, pero ya casi terminamos. Tarea suya y mía para esclarecer y encontrar de la manera eh, resolver cualquier discrepancia. Es tarea nuestra para resolver esto. Jesús y la Biblia. En primer lugar, Jesús trató, dice, consecuentemente las narraciones históricas del Antiguo Testamento como registros fieles. Entonces esto le da fidelidad a la Biblia. En segundo lugar, muchas veces Jesús escogió como base de su enseñanza las historias que la mayoría de los críticos modernos consideran inaceptables. Jesús le dio validez al Antiguo Testamento. Siempre, aquí lo va a ver, consecuentemente usó el Antiguo Testamento como tribunal, autorizó de apelaciones a sus controversias con los escribas y fariseos. Siempre Jesús contrastó la palabra del Señor con el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, Jesús enseñó que nada podía pasar de la ley hasta que se cumpliese. Jesús validó la ley incluso. Muy bien. Y por último, Jesús empleó escrituras, y escúcheme bien, al refutar la tentación de Satanás. Es digno de notar que tanto Jesús como Satanás aceptaron las declaraciones bíblicas como argumentos contra los cuales no había respuesta. Muy bien. Entonces, de esta manera, quiero concluir lo que es la primer clase, y la primer clase la hemos hecho en una grabación. Gracias a los hermanos, hermanas. Aquí hay una tarea para usted. Quiero dejarle como tarea realizar un resumen de una página, no tiene que ser grande, sino pequeñito, de lo comprendido en la lectura de las páginas 63 y 64. Usted busca en el libro, yo también voy a tomarle fotos de estas dos páginas, son pequeñitas, captura, la voy a subir al grupo para que usted las lea y me hace un pequeño resumen. Hermanos, si hay preguntas de esto, yo sé que hemos corrido contra el tiempo, nos quedan menos de 10 minutos, 7 minutos, no tenga temor, si tiene que llamarme, llámeme, ahí está mi número en el grupo, si tiene que escribirme en privado, me escribe en privado, de cada uno de los puntos que hemos visto en este breve resumen. Por aquí se encuentra la hermana Yenara y Eric. Quiero pedirle, si tiene la amabilidad, de, muy bien, voy a dejar de compartir mi pantalla. Muy bien, muy bien, que el Señor le bendiga. Bienvenida, bueno, o bienvenidos hermanos. Un gusto saludarles. Como me presenté al principio, ustedes lo van a ver en la grabación, su servidor, Jonathan Estriví, parte del concilio local de la Iglesia Cuadrangular Manantial de Vida en Paso Canoas, director del Instituto Bíblico Cuadrangular en Paso Canoas también, y junto con mi esposa dirigimos lo que es el Departamento de Educación Cristiana, aquí en Paso Canoas. Un gusto saludarle a la distancia. También fuimos directores nacionales de jóvenes por casi 3 años a nivel nacional, para honra y gloria del Señor. Una bendición muy grande, un gusto muy grande saludarle a la distancia. No sé si gusta y puede encender su micrófono para saludarle en esta noche. Buenas noches, Dios le bendiga, buenas noches. bendiciones. Amén. Amén. Un gusto poder saludarle y ser parte de la clase. Gracias, hermano. ¿De qué parte del país es? Es de Limón, creo, ¿verdad? Sí, nosotros somos de la zona 5 de la Iglesia Cuadrangular Ebenezer Villafranca con el pastor Jesús Mendoza. Claro, mi amigo. Saludos al Pastor Jesús. Saludo a la distancia, dígale. Un abrazo bien grande. Sabemos que el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas en esa iglesia. Por acá ha llegado la noticia de todo lo que Dios está haciendo allá. Amén, gloria a Dios. Sí,
Aquí seguimos trabajando, gracias al Señor. Un gusto, hermano, un gusto. Esta presentación que yo hice va a quedar grabada en video. Les voy a compartir la presentación que vieron ahorita en PowerPoint. Se la voy a compartir en el grupo. Si tienen dudas, hermana, yo hice un resumen rápido ahí en video de todo lo que son más de 40 páginas del libro, los puntos más importantes, y todo se lo voy a pasar acá por el grupo a usted y a todo el grupo de estudiantes. Está bien, pastor, muchísimas gracias. Eh, Esperemos que sea de gran bendición para ustedes, no queden con dudas nunca. Y este video yo lo estoy grabando, lo voy a subir a un canal en YouTube. Comparto el link para que ustedes lo puedan ver a cualquier hora del día en esta semana. Y ahí queda la tarea también. Es solamente resumir dos páginas que son, si no me equivoco, las 63 y 64. Este, Ajá, página 63 y 64 para, y lo suben ahí al grupo en una sola página. Lo más importante es que no sea complicado, que sea ameno y que sea de gran bendición. Está bien, muchísimas gracias. Que el Señor les bendiga y nos vemos el Amén. próximo lunes. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.